Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Los que faltan, vamos a ir activando la cámara, por favor. Ya deberían estar activadas. Gracias. Bien. Parece que hoy se quedaron dormidos nuestros compañeros. Faltan 10 estudiantes. Entonces, bueno, vamos a verificar la asistencia para eso. Entonces, vamos a compartir para que quede el registro. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Intriago está inasistente. Tenemos por presente a Murillo, Vinuesa, López, Luzárraga, Escobar, Campuzano, García, Solís, Jaramillo, no sé cuánto falta. Tenemos a Pincay, falta de Aspiazu, Estrella, Méndez, Castillo. Tenemos presente a Solórzano, a García, faltas de Aguiñaga y Nargote. Presentes a Camacho, Andrade, falta de Reyes, presente Arias, Hoyos con falta, y tenemos a Sean, Loaiza y Macías presente. Bueno, Leonardo se acaba de desconectar, no sé si tiene problemas de conectividad. Bueno, descargamos esto para tener el registro guardado. Listo. Bueno. Espero que hayan amanecido muy bien, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de terminar de la parte, vamos a decir, como teórica o de cálculos, ¿verdad? Con respecto a lo que son las celdas electroquímicas. Y durante la semana que viene, que es la semana de evaluación, pues tendremos algo de lo que serían las aplicaciones, ¿verdad? Un sondeo general. Así también les puede servir a los que escogieron el tema en el portafolio, pues ver algunas de las aplicaciones, ¿no? Bien, hasta el momento en celdas electroquímicas tuvimos que repasar, ¿verdad? Para recordar un poco el tema de los estados de oxidación, recordar cuando un elemento se oxida, cuando un elemento se reduce, el balanceo de las ecuaciones de oxidorreducción, bueno, y obviamente reconocer que realmente esa reacción era de ese tipo, ¿verdad? Hay muchos tipos de reacciones químicas, ya habíamos visto de neutralización, que es la reacción ácido-base, y pasamos luego entonces al tema de las reacciones de oxidorreducción o redox, ¿no? Para trabajar el tema de la electroquímica. La electroquímica, ¿verdad? Para recordar, era la rama de la química que se encarga del estudio, el aprovechamiento de la energía química, de las transformaciones químicas en generación de esa transferencia de electrones, pues para aprovecharla en la generación de energía eléctrica. Hay muchas aplicaciones a nivel cotidiano de esta rama de la química. Luego vimos lo que son los potenciales estándar, cómo se determina el potencial estándar de una celda. Y bueno, hoy vamos a ver, a complementar ese proceso, ¿verdad? Bueno, además también vimos la estructura, ¿no? La estructura de una celda y su notación abreviada. Hoy vamos a ver que si ese potencial, bueno, ese potencial no es el único, el potencial estándar está determinado bajo ciertas condiciones de presión, de temperatura y de concentración, es decir, a un molar, las concentraciones que están allí, vamos a ver aquí en la plataforma donde están potenciales de electrodo. Entonces, en la tabla que tenemos acá, ¿verdad? Que está en la plataforma, esta que es una de las tablas, estos valores que están aquí, ¿verdad? Voy a buscar para anotar, y estos valores de potencial, que son potenciales de reducción, ¿verdad? Fueron determinados bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? A una temperatura de
a una temperatura específica, una presión de una atmósfera, las concentraciones de estos elementos, ¿verdad? De estos iones era 1 molar. Entonces, obviamente en la vida real esas condiciones varían. La temperatura no se mantiene constante, las concentraciones de los iones puede ser diferente a ese valor y por lo tanto deberíamos de ver si este valor que está aquí se ve afectado, ¿no? Obviamente se llama estándar, ¿por qué? Porque está determinado bajo unas condiciones específicas de presión, temperatura y concentración. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa si tengo una celda con litio? ¿Qué pasa si no es 1 molar? Si es 0,1 molar, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Si no es 1 molar y tengo más de 1 molar en la concentración, ¿qué pasa con el potencial de esa celda que estoy estudiando? ¿Hay alguna variación? ¿Se puede calcular el potencial? Entonces, eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. Para eso, primero, bueno, vamos a ver quizás de forma gráfica, ¿será? Llamarlo de alguna manera, el tema de eso. Entonces, vamos a ver aquí. Estamos viendo, ahora que estamos viendo un bardecito, ¿verdad? Que tiene unas llavecitas, ¿no? Agua y esas cosas. Me confirman, por favor. No es que voy a hablar y después me digan que no se ve nada. Sí se ve el simulador. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, esto es para efectos prácticos. Es decir, esta simulación no está hecha específicamente para lo que les voy a decir, pero bueno, la voy a utilizar para eso. Esta simulación está hecha para determinar la diferencia entre compuestos covalentes iónicos. Pero aquí hay un ejemplo de conductividad. Aquí vamos a suponer que esto sería algo así como los electrodos, aunque está una batería allí, ¿no? Están los electrodos, el positivo, el negativo, tenemos agua, ¿verdad? Y obviamente si se produce energía eléctrica, ¿qué va a pasar con este bombillito que está aquí, con ese foco? ¿Qué creen ustedes si se produce energía eléctrica? Se va a encender. Se va a encender, ¿verdad? Entonces aquí tengo sal, ¿verdad? Que es cloruro de sodio. Vamos a utilizar la sal porque es un compuesto similar, se ioniza en agua y nos hace referencia, por ejemplo, a los iones que tenemos en la tabla, ¿no? Y vamos quiero que observen lo siguiente, quiero que observen aquí donde dice concentración, aquí en este momento dice 0, significa que esta es agua pura, tenemos 1 litro de agua, ¿verdad? Y el foco se ve apagado. Tenemos, repito, 1 litro de agua, no hay sal, hay 1 litro de agua, no hay sal, el bombillo está apagado. Voy a empezar a agregar sal y quiero que observemos la concentración y vamos a ver qué pasa con el brillo o la luminosidad a medida que agrego sal, ¿verdad? Entonces, ahí agregué, ¿verdad? No sé, tengo 0,03, ¿verdad? Vamos a ir observando, vuelvo a agregar, ¿verdad? Entonces, ahí voy agregando sal. Ahí está aumentando la concentración, ¿verdad? Muy bien. Ahí significa que si tenemos 1 litro de solución, tenemos 0,36 moles. ¿Qué va pasando con el brillo del foco a medida que agrego sal? ¿Qué va pasando con el brillo del foco, jóvenes? Va aumentando. Va aumentando, ¿verdad? Entonces, el brillo del foco, ¿verdad? La producción de energía aumenta cuando ¿qué va aumentando aquí en esta gráfica? ¿Qué va aumentando en la gráfica? Concentración de sal. La concentración de los iones, muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué esperaría yo ver si agrego agua? ¿Qué va a pasar si agrego agua? Si abro aquí la llave y agrego más agua. ¿Qué voy a influir? ¿Qué voy a hacer que varíe? El volumen. Claro, el volumen del agua. Y en definitiva, ¿qué afecta eso? ¿A qué valor va a afectar? La concentración de la sal. La concentración de la sal, ¿verdad? Porque ahora voy a tener más agua y voy a dejarlo. Entonces vamos a observar aquí, hay 0,72 molar, voy a agregar agua, vamos a subir un poco aquí, ya voy. Ok, entonces voy a agregar agua y la concentración va disminuyendo. ¿Qué pasa con el brillo del bombillo? Ahí agregué 500 mililitros más, ¿verdad? Ahí disminuyó. ¿Qué pasó con el brillo del bombillo? ¿Qué pasa con el brillo del bombillo a medida que agrego agua? Voy a seguir, quiero que observen el brillo del bombillo y me digan qué va pasando a medida que agrego agua. Observamos, no observamos. Intensifica. ¿Sí? Intensifica el brillo. Muy bien, entonces vamos a ver ahora. Voy ahora a evaporar.
Si voy a evaporar y quito agua, ¿qué creen que va a pasar? No voy a quitar sal, voy a quitar agua. Si empiezo a evaporar aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a afectar? La luminosidad y la concentración de sal. Claro, la concentración de sal porque voy a disminuir volumen, ¿verdad? Si aquí yo empiezo a evaporar, ¿verdad? Observamos la concentración, empieza a aumentar. Y tenemos que ver qué pasa, por supuesto, con la intensidad del volumen. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración allí? La intensidad del bombillo. ¿Qué va pasando con la intensidad del bombillo? Va aumentando. También aumenta. Va aumentando, ¿verdad? Va iluminando más. Entonces, la concentración de los iones en solución, ¿qué pudiésemos concluir con respecto al potencial? ¿Lo afecta o no lo afecta con respecto a la generación de energía eléctrica? Afecta. Va a afectar, ¿verdad? Porque lo estamos viendo con la intensidad, por supuesto, de el foco, ¿no? Entonces, es importante que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo nosotros vamos a poder ver cómo influye o cómo vamos a calcular eso? ¿Verdad? ¿Qué vamos a utilizar para poder ver cuándo no vamos a utilizar los potenciales estándar? Entonces, nos vamos aquí, ¿verdad? Ya, bueno, donde dice potencial de una pila, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que el potencial estándar, aquí está la fórmula, es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿verdad? Entonces, obviamente estos potenciales están como reducción, por eso aquí dice una resta, porque recuerden que el del ánodo, que es donde ocurre la oxidación, es con signo contrario, ¿verdad que sí? Entonces, como es el potencial estándar de reducción, le coloco ese signo menos para que se cambie el signo, porque realmente está ocurriendo la reacción inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un potencial que es la pila de Daniel, que es con zinc y cobre, esta que está aquí en la imagen, y observamos que, por supuesto, el potencial del ánodo, que es el que está aquí a la derecha, como siempre les he dicho, ¿verdad? Aquí está, es la del cobre, que es 0,34, ¿verdad? Está positivo, y el del zinc es menos 0,76, pero con este menos delante se convierte en positivo, ¿sí o no, verdad? Entonces se suman, ¿verdad? Porque es la reacción de reducción. Y es 1,1. Aquí está, es positivo 1,1. Este es el potencial estándar, bajo condiciones estándar, ¿verdad? Entonces pasamos aquí. Para calcular el potencial estándar de una pila, al potencial mayor, que es el de reducción, se le quita el potencial menor, que es el de oxidación. Ahora bien, ¿verdad? Ahorita no voy a tocar estas preguntas, ¿verdad? Sino para pasar, ¿qué pasaría en el caso de que las concentraciones, ¿verdad?, de los iones sean diferentes a las estándar? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Yo se las voy a mostrar de otra manera, ¿no? Esta ecuación que es la ecuación de Nernst. Esta ecuación, ¿verdad?, tenemos aquí que tenemos epsilon, ¿verdad? Esta es a la 0, que es el potencial estándar, y tenemos otro término aquí, ¿verdad? Ya les vamos a... Este término que está aquí, que es el que agregó Nernst. Entonces tenemos aquí una constante que es 2,303, ¿verdad? Tenemos R, que es la constante de los gases, T, que es temperatura, F es la constante de Faraday y N es el número de electrones que se transfieren durante la reacción. Me hace recordar a la pregunta que hizo Vanessa el día de ayer, ¿verdad? Vanessa dice, bueno, si uno libera 3 electrones y el otro solamente gana 1, ¿qué pasa allí, verdad? Entonces, allí tenemos que tener en cuenta el balanceo de las cargas. ¿Por qué? Porque este N que está aquí es el número total de electrones cedidos y transferidos durante el proceso. Entonces tenemos que balancear. Si uno gana 2 y el otro pierde 3, tengo que balancear en general y me va a dar que es 6, ¿verdad? Porque el 3 lo multiplico con el de arriba, el 2 con el 3 de abajo para que se puedan cancelar. Ya vamos a ver ejercicios de eso. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta el número de electrones. Estos 3 valores que están aquí los vamos a considerar, son constantes porque vamos a trabajar a 25 grados. ¿Verdad? No vamos a complicarnos con temperaturas mayores o menores, ¿verdad? Ya sabemos que obviamente va a afectar, ¿no? Entonces, todos estos valores, R, que es una constante, F es una constante, T la vamos a mantener constante, se involucran en esta constante. Ya vamos a ver cómo queda la fórmula. Q, ¿verdad? ¿Cuál de todos los elementos que afectan que les dije ahorita no he nombrado? Ya dije temperatura. Dije la constante de los gases, ¿verdad? Que tienes referida. ¿Qué creen ustedes que está aquí en Q?
¿Cuál es el otro factor que afecta el potencial? Que les dije ahorita. Concentración. Concentración. Muy bien, ya vamos a ver quién está aquí. Entraron muy tarde. Ok, concentración, ¿verdad? Concentración. Entonces, en este espacio de Q va a estar la relación o la división, ¿verdad? Entre las concentraciones. Cuando vimos equilibrio y vimos la constante de la relación de las concentraciones, ¿quiénes van en el numerador? ¿Qué concentraciones van en el numerador y qué concentraciones van en el denominador? En la reacción química. Les recuerdo que Q, ¿verdad? Q, tengo unas concentraciones arriba porque es una división entre unas concentraciones abajo. ¿Quiénes van arriba y quiénes van abajo? ¿Verdad? Recuerden que tengo reactivos y se producen los productos. ¿Qué concentración? Los productos y abajo los reactivos. Muy bien, entonces arriba van las concentraciones de los productos, ¿verdad? Y abajo van la concentración de los reactivos. Otra cosa que deben recordar de la unidad anterior, ¿cuáles afectan esa concentración? ¿Cuáles son los estados de agregación que afectan esa Q? Que sí voy a tomar en cuenta en la concentración. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los estados de agregación? Recuerden que tenemos líquidos, sólidos, acuosos y gaseosos. ¿Cuáles afectan ese valor de Q? A ver quién recuerda. ¿Quiénes intervienen realmente en esta división? Los líquidos. ¿Cuáles estados de agregación de estos cuatro? Hay unos que no afectan, que se mantiene constante la concentración, y en otros sí los tomamos en cuenta para ese cálculo. Eso lo vimos en la unidad anterior. ¿Cuáles tomamos en cuenta? Recuerden que eso es el símbolo que está debajo entre paréntesis, ¿verdad? Si yo coloco un compuesto, por ejemplo, cobre, coloco aquí entre paréntesis S, que significa que ese es el electrodo sólido, luego aquí pongo, no sé, otro compuesto que está, por ejemplo, no sé, hierro y es un ion, entonces está en forma acuosa, AC. ¿Cuáles tomo en cuenta? ¿Cuáles afectan aquí? ¿Cuáles voy a introducir aquí? ¿Qué concentraciones? ¿Quiénes afectan el valor de Q? ¿Cuáles son los estados de agregación? ¿Cuáles de estos cuatro mantienen siempre sus concentraciones constantes? Líquidos, sólidos, acuosos o gaseosos. No recordamos esa parte. Los escucho. ¿Están ahí? ¿Viven? ¿Son seres vivientes o son maniquíes? ¡Yujú! ¿Listo? ¿Se toma en cuenta los sólidos y los acuosos? ¿Me puedes repetir? Que no te entendí, María, disculpa. ¿Se toman en cuenta los sólidos y los acuosos? Se toman en cuenta los sólidos y los acuosos en la concentración. Bueno, recuerden que los líquidos y los sólidos no varían su concentración, ¿verdad? Se mantiene constante. Por lo tanto, esas no se toman en cuenta o entran dentro de las constantes que están allí, ¿verdad? Y las que varían, los acuosos varían porque dependen, por ejemplo, de la cantidad de iones o de la cantidad de agua. Si vieron ahorita con el bombillo, la cantidad de agua afecta la cantidad de iones que están en el agua, ¿sí o no? La concentración. Entonces, los acuosos. Y los gaseosos, porque como ellos, oye, recuerden que la concentración depende mucho del volumen, los acuosos son compresibles, ¿verdad? Perdón, los gaseosos, y entonces una variación de volumen afecta la concentración de los gaseosos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de la relación de Q, los que son acuosos y gaseosos en los productos iría aquí arriba, y los que son acuosos y gaseosos en los reactivos iría aquí abajo. Si hay alguno sólido o líquido, no entra
en juego o no afecta. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de las pilas, ¿verdad? O de las baterías, recuerden que, ya ahora vamos a borrar aquí. No sé si está por aquí. Aquí está el dibujo. Recuerden aquí, ¿verdad? Que estos electrodos que son metálicos no afectan, no van a afectar porque están en estado sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que va a afectar? Lo que está en la solución. Los iones que intervienen, que están en solución, porque ellos están de forma acuosa, están en solución. No así los electrodos, ¿verdad? Los electrodos que son de forma metálica, las barritas, no se toman en cuenta en esa relación de Q. Muy bien, entonces repito, igual tenemos que calcular el potencial estándar de la pila, ¿verdad? Tenemos que calcularla y obviamente tenemos que conocer los datos que tenemos aquí de concentración. Esto que está aquí va a ser una constante. Ya les voy a mostrar cómo queda todo, teniendo en cuenta que la temperatura con la que vamos a trabajar en los ejercicios es 25 grados. Si hay una variación de la temperatura, pues obviamente este valor hace que cambie la constante que voy a escribir en este momento, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. La temperatura influye la presión si son gaseosos, influye la concentración si son acuosos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, ¿verdad? Es más que todo esto es una introducción teórica, ¿verdad? Para poder hacer la práctica. Entonces necesito saber si tienen alguna pregunta por casualidad. Si la tienen o no la tienen. Sí, profesor, no, profesor. Haga el ejercicio y veo si me surge alguna pregunta. Díganme algo. ¿Qué me dice Daniela? Daniela movió la cabeza cuando dije, hago el ejercicio y veo si me surge alguna pregunta. Por lo menos los estoy observando, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Hago el ejercicio entonces, a ver. ¿Sí? Ok. Déjenme aquí. ¿Dónde es que lo tengo? Tengo un ejercicio por aquí ya. Porque para que el tiempo no nos... ¿verdad? Bueno, vamos a compartir. Yo lo voy a escribir. A ver, vamos a compartir la cámara secundaria. Ok, aquí está. Vamos entonces. Pero está la hojita en blanco. Vamos a ver. Entonces, vamos a escribir el enunciado que sería ¿cuál es la fuerza electromotriz? La vamos a llamar potencial de la celda, potencial no estándar, fuerza electromotriz, dependiendo de cómo sea la bibliografía, es igual, ¿verdad? El potencial, aquí entre paréntesis, fuerza electromotriz es el potencial de la celda. Ojo, estoy hablando de un potencial, jóvenes, que no es estándar, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo vamos a utilizar la ecuación de NER, ¿verdad? De una celda, ¿verdad? Calcularla de una celda, vamos a ver, de una celda de zinc y cobre, de zinc y cobre, que funciona a 25 grados, y, ¿verdad? Posee dos puntos, una concentración de zinc más 2 igual a 1 por 10 a la menos 5 molar y una concentración de cobre más 2 de 0,1 molar, ¿verdad? Entonces allí sabemos eso. Entonces esa sería nuestra fórmula, nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza electromotriz o el potencial de la celda de zinc y de cobre que funciona a 25 grados y posee 1 por 10 a la menos 5 molar de los iones zinc y 0,1 molar de los iones cobre, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es verificar, ¿verdad?, los potenciales estándar. Entonces, por favor, me van ayudando, por favor sean ágiles. Ubíquense en la tabla que está en la plataforma de los potenciales estándar y me dicen el potencial estándar de reducción, ¿verdad? Del zinc más 2 a zinc y el potencial estándar de el cobre
más 2 a cobre, ¿verdad? Recuerden que son de reducción, por eso los escribo en ese sentido. ¿Cuánto es el potencial estándar del zinc en la tabla? El potencial estándar de reducción, por supuesto. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Menos Poten- 0.73. Menos, 0.73. ok, voltios. Yo tengo una que dice 76, pero no importa, si esa es la que dice allí. Dígame la de cobre. ¿Cuánto es la de cobre? De cobre más 2 a cobre sólido. A 0,34. Muy bien. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, más 0,34 voltios. Ahora les hago la pregunta. Recuerden que estamos construyendo una pila y vamos a buscar el potencial estándar que esa reacción sea espontánea. Por lo tanto, ¿cuál de los dos, según este valor, se va a reducir? ¿Cuál de los dos se va a reducir? Si son potenciales de reducción, ¿cuál voy a tomar como el que se va a reducir? ¿El zinc o el cobre? ¿Cuál de? El cobre, ¿verdad? Porque recuerden que estos potenciales son de reducción, ¿verdad? Debo tomar el más positivo como el que se va a reducir. ¿Estamos de acuerdo? El más positivo. ¿Cuál de los dos es más positivo de estos valores? ¿O el más grande? 0,34, ¿verdad? Porque el otro es negativo y el 0,34 es positivo. Por lo tanto, el cobre es el que se va a reducir. Es decir, él es el que va a pasar de cobre más 2 a cobre sólido. Ahora, automáticamente, ¿quién se va a oxidar? El zinc, ¿verdad? Se va a oxidar. Y significa que él no va a pasar, ¿verdad? Este va en este sentido, él no va a pasar de zinc más 2 a zinc, él va a ser al contrario, de zinc a zinc más 2. Por lo tanto, ese valor va a ser positivo. Entonces, muy bien. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la reacción, ¿verdad? Que va a ocurrir. Entonces, en este caso, tenemos que va a pasar zinc a zinc más 2. Por lo tanto, zinc, el electrodo sólido, va a estar en los reactivos. ¿Y va a reaccionar con cuál? Con los iones cobre más 2, ¿verdad? Iones cobre más 2 que son acuosos. La flechita, ¿verdad? Zinc sólido va a pasar a zinc más 2. A zinc más 2 acuoso, más el cobre más 2 va a pasar a cobre sólido. Muy bien. Entonces ahí verificamos que tenemos allí, ¿verdad? Recuerden que en este caso las semirreacciones, esto sería la reacción global, ¿verdad? La reacción global es esta. Las semirreacciones son zinc sólido, ¿verdad? Que va a pasar a zinc más 2. Y como se va a oxidar, le tengo que colocar 2 electrones aquí porque tengo más 2, ¿verdad? Más 2 y menos 2 me da 0 y se supone que este es el estado de oxidación 0 porque es sólido y no se ha combinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Están balanceadas las cargas. Y el cobre, que es el que se está reduciendo, gana 2 electrones y pasa a cobre sólido, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos electrones se han transferido? Según esto, ¿cuántos electrones se han transferido? ¿Alguien me dice? Dos. Muy bien, 2 electrones. Recuerden que N son los electrones transferidos. Muy bien, tengo 2 electrones. Y si quiero calcular, ¿verdad? El potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial estándar de reducción, ¿verdad? Que es en el cátodo. Y le voy a restar el potencial estándar del ánodo, que es donde ocurre la reducción, la oxidación. Entonces tengo 0,34 positivo menos 0,73. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 0,34. Estos dos signos que están negativos al frente es positivo, se suman, que es lo que estamos buscando, que todo sea positivo. ¿Cuánto es el potencial estándar de la celda? Más 1,07. 1,07. Muy bien.
1,07 voltios. Listo. Muy bien. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Las concentraciones son distintas a 1 molar, ¿verdad que sí? Por lo tanto, tenemos el potencial estándar, el potencial de la celda no es el potencial estándar, tengo que calcularlo. Entonces, en ese caso, voy a utilizar la ecuación de Nernst, ¿verdad? Que es la que les estaba planteando. Vamos a utilizar la ecuación de Nernst, que me dice que el potencial de la celda, bueno, sin esa O, ¿verdad? Perdón, vamos a, para no confundirnos, el potencial de la celda, que no va a ser estándar, va a ser igual a su potencial estándar menos 0,059 entre n por el logaritmo de Q, ¿verdad? Ya sabemos cuánto vale n, porque n es el número de electrones transferidos. ¿Cuántos son los electrones transferidos? ¿Qué número va aquí abajo? 2. Perfecto, ya lo tenemos. Nos falta Q, que lo que tenemos es que calcular, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos las concentraciones. Entonces, Q va a ser las concentraciones. Vemos aquí la reacción global, jóvenes. La concentración de los reactivos. Estos son los dos reactivos, los dos productos que tenemos. ¿Quién de los dos afecta? ¿Los dos o uno de los dos nada más? En la Q. La cosa. El acuoso, ¿verdad? Este es el producto que va arriba. ¿Cuánto es la concentración de los iones zinc, según el problema? Arriba, ahí está el enunciado. ¿Cuántos? 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5. Entonces aquí tenemos, arriba va la concentración de los iones zinc más 2, que es 1 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Muy bien. Y en los reactivos, estos son los reactivos. ¿Quiénes son los que afectan? ¿Los dos o uno? 1. Uno, ¿cuál? El acuoso. La El cosa. acuoso, muy bien. ¿Cuánto es la concentración según el enunciado de los iones cobre? 0,1. 0,1. Entonces aquí va cobre más 2, 0,1. Ahí hago la división para hallar Q. ¿Cuánto es 1 por 10 a la menos 5 entre 0,1? Calculadora. Recuerden que me tienen que ayudar. ¿Cuánto es? 1 por 10 a la menos 5 entre 0,1. 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4. Muy bien. 1 por 10 a la menos 4. Entonces ya tengo Q y tengo N. ¿Qué hago? Sustituyo y resuelvo. Y ya tengo el potencial de la celda. ¿Verdad que lo calculé aquí? El estándar, sí lo estamos viendo. Entonces sustituimos los valores. Lo que hacemos es sustituir para calcular cuál es el potencial. Entonces el potencial de la celda es igual a su potencial estándar, que es 1 por 10, 1,07 positivo, 1,07 voltios, ¿verdad? Positivo, menos, este signo menos que está aquí, ¿verdad? 0,059 entre n, que es el número de electrones, sabemos que es 2, ¿verdad? Este 2 que está aquí, y Q, logaritmo de Q, ¿verdad? Que es 1 por 10 a la menos 4. ¿Verdad? Vamos a hacer una cosa porque nos queda menos de un minuto, ¿verdad? Entonces, nos quedamos allí. Nos quedamos allí. Si alguno puede ir calculando, ¿verdad? Bien. Si no, igual lo voy a retomar desde aquí a las 8:10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y por favor, si les surgió alguna pregunta, alguna duda, anótenla para que cuando ingresemos y terminemos el ejercicio, me hagan la pregunta. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces los llamo ahorita a las 8:10. Vamos activando la cámara, por favor.
Estoy esperando. Bien, vamos a verificar la asistencia y de allí vamos a pasar al tema donde quedamos, ¿verdad? Entonces, verificarla aquí tenemos, ¿verdad? Falta Intriago, Aspiazu, Méndez, Aguiñaga, Pinargote, Hoyos y Macías. Los demás estudiantes estamos presentes, ¿verdad? Listo. Very good. Muy bien. Vamos entonces donde habíamos quedado. Bueno, primero vamos a responder una pregunta que me hicieron por interno y retomando, ¿verdad? Estábamos haciendo el ejercicio de cuál es calcular la fuerza electromotriz o el potencial de la celda, perdón, en este caso ya no es estándar, porque las concentraciones de los iones que están en la celda pues es distinto y por lo tanto ya vimos a través de la simulación que la concentración de los iones en solución, además de la temperatura, afecta el potencial de la celda. Por lo tanto, y además estos potenciales estándar fueron determinados bajo ciertas condiciones de presión, temperatura y concentración específicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Para utilizar la ecuación de Nernst y calcular el potencial de la celda, que en este caso no es estándar, es determinar quiénes son los elementos que se oxidan y se reducen. Para ello tenemos que ir a nuestra tabla de potenciales estándar, de reducción, y tenemos que el de sin, ¿verdad? De sin más 2 a sin. Recuerde que son de reducción, es como que si se van a reducir. Es de menos 0,73 según el dato que me pasó Misael. Y el otro es de más 0,34, creo que me lo dio Vanessa, ¿verdad? Que es de cobre más 2 a cobre sólido. Nosotros tenemos que buscar que la ecuación, que el potencial estándar sea el espontáneo, es decir, sea positivo. Por lo tanto, el más grande o el más positivo es el elemento que se va a reducir. De estos dos, el más grande o el más positivo es este 0,34, por lo tanto el cobre sí va a pasar de cobre más 2 a cobre, es decir, va a ser tal cual como está en la tabla, ¿verdad? Y en el caso del zinc, que es negativo, ¿verdad? No va a pasar de zinc. Si el cobre se va a reducir, entonces el zinc se va a oxidar. Entonces él no va a pasar de zinc más 2 a zinc, sino al contrario, de zinc a zinc más 2. Es decir, que va a perder 2 electrones y por lo tanto este potencial es positivo, que es lo que estamos viendo aquí con este signo menos delante, ¿no? Y se sumaría. ¿De dónde salen estas reacciones? Salen de la tabla, ¿verdad? Salen de la tabla de potenciales estándar, ¿verdad? Sabemos que el cobre más 2 a cobre que aparece en la tabla tal cual, se va a escribir tal cual, ¿verdad? Porque este potencial estándar va a quedar igual, que es 0,34 positivo en voltios, ¿verdad? En cambio el zinc, que es el que se va a oxidar, en la tabla aparece zinc más 2 pasa zinc sólido, pero no es lo que va a ocurrir lo contrario, por eso escribí zinc sólido más zinc más 2 electrones. En este caso va a ser el potencial que tenemos en la tabla, que es este, pero va a ser positivo porque es la reacción contraria, que es lo que está haciendo este signo menos aquí, ¿verdad? Y en ese caso lo sumo y es lo que me da 1,07. Ese es el potencial estándar. Luego, de acuerdo a esto, vemos que el mismo número de electrones que se ganan son los mismos que se pierden, por lo tanto no hay que balancear cargas, y N, que es el número de electrones que se transfieren durante la reacción, son 2.
¿verdad? Para calcular este valor debe ser igual tanto aquí arriba como aquí abajo. Si estuviésemos teniendo aquí, por ejemplo, 3 y aquí 2, tengo que buscar la manera de que se igualen los electrones para que coloque el valor correspondiente aquí, ¿sí? Ok, luego pasamos a la ecuación de Erner, que nos va a permitir calcular el potencial de la celda real, va a ser igual al potencial estándar, que ya lo calculamos aquí arriba, que es 1.07, ¿verdad? Menos este 0,059 es el 2,303 que ustedes vieron por R por T entre la constante de Faraday. Todo esto es una constante, ¿verdad? La temperatura va a ser a 25, la R es la constante de los gases, F es la constante de Faraday. Eso da 0,059. N, ¿verdad? Que queda abajo, pues por supuesto es el número de electrones por el logaritmo de la relación de concentraciones. Ya tenemos N, que es 2, tenemos E, nos faltaría Q. Q es la concentración de los acuosos o gaseosos de los productos entre la concentración de los reactivos, que en este caso son los iones. Según el problema, tenemos que la concentración de los iones zinc es de 1 por 10 a la menos 5 y la concentración de los iones cobre es 0,1. Hago la división y según, no sé, creo que fue Misael que me dijo, o Malena, no sé, uno de los dos, 1 por 10 a la menos 4 me da aquí, ¿verdad? Entonces lo que hacemos ahora es sustituir los valores. Entonces tenemos el potencial de la celda es el potencial estándar, que es positivo, más 1.07 menos, que es el menos de la fórmula, 0,059 entre n, que es el número de electrones, que es 2, por el logaritmo de Q, y Q me dio 1 por 10 a la menos 4. Ahí fue donde quedamos, ¿cierto? Muy bien, entonces allí hacemos las operaciones correspondientes, ¿verdad? Ya voy. Vamos a las operaciones. Aquí sigue siendo más 1.07 voltios menos. ¿Cuánto es 0,059 entre 2? Les estoy preguntando, ¿me van a ayudar? Ya hice el recuento. ¿Cuánto es? 0.0295. Ajá, 0.0295. ¿Cuánto es el logaritmo de 1 por 10 a la menos 4? Menos 4, muy bien. Menos 4. Muy bien, entonces aquí me queda, todo esto nos va a dar también en voltios, porque si no, no se van a poder ni sumar ni restar. Más 1.07 voltios. Este menos y este menos se multiplican. ¿Cuánto da? Menos por menos. ¿Cuánto da? ¿Menos por menos? Más, ok. Y multiplico 4 por 0,0295, ¿cuánto me da? 0,118. 0,118. Ok, 0,118. Como los dos son positivos, se suman. ¿Cuánto es, por lo tanto, el potencial de la celda? Disculpen, que siempre me confundo con el estándar. ¿Cuánto es? 1,188. 1,107 más 0,118, ¿cuánto da? 1,188. 188. Ok, voltio. Y ese es el potencial, ¿verdad? Ese es el potencial de la celda. 1,188. Es el potencial real, ¿verdad? Por la variación de las concentraciones. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Con relación al ejercicio, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer otro. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Soy todo oídos. Mister, siempre va a ser 0,059, ¿verdad? Sí, en este caso vamos a tomar este valor como la constante que vamos a utilizar, ¿verdad? Para nosotros R y F no varían. Y los ejercicios que vamos a hacer en clase, vamos a tomar la temperatura en 25, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, la temperatura no sea 25, yo se los indicaría en el problema. Pero hasta el momento no vamos a entrar en esa disyuntiva, ¿verdad?
Sí sabemos que la temperatura afecta, pero la vamos a tomar a 25. Por lo tanto, R por T entre F es una constante que la involucro o la multiplico con 2,303 y nos da este valor que está allí. ¿De acuerdo? Lo vamos a tomar así. La ecuación que vamos a utilizar o la fórmula sería esta, tal cual como está aquí escrita. Gracias por la pregunta, Vanessa. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Yes? Sí, va a pasar la foto de esta hoja del ejercicio para el cuadro. ¿Sí? Que si puede pasar la foto de esto. De esta hoja. Sí, o sea, es que yo tengo todo ahí hecho una mezcolanza. Para Bueno, yo les voy a pasar la foto, si ustedes la entienden, porque también yo estoy aquí escribiendo en hoja, pero no hay problema, sí. Créanme, la suya está mucho mejor que la mía. No hay problema, si la necesitan, yo se las paso. Yo le tomo la foto con el celular y la paso. No tengo problema con eso, no te Mister, preocupes. Dígame. Gracias. ¿El 1,188 en qué medida va? O sea, ¿en qué va eso? En voltio, estamos calculando potencial. Ahí yo lo coloqué, mira, en voltios. 1,188 en voltios. Gracias. A la orden. Recuerden que estamos calculando potencial de la celda, ¿verdad? Tiene que ir en voltios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, vamos a buscar otro. Ya va. Vamos a pasar aquí, ya va, que algunos entraron un poquito tarde, entonces voy a rectificar aquí esto. Ok. Recuerden, por favor, que para entrar a clases tenemos que estar lo más puntuales posibles. Por favor. Ok. Vamos a ver. Disculpen. Buscando el ejercicio que me falta. No lo consigo. Pensé que no los copié en una hojita, entonces. Ok, aquí está. Vamos con esto. Esta es la hoja. Vamos a buscar el marcador negro. Vamos con un segundo ejercicio. Vamos a hacer similar, ¿verdad? Con otros elementos aquí. Entonces, ¿cuál es la fuerza electromotriz? Para los que están entrando, ¿verdad? Fuerza electromotriz igual a potencial de la celda. En este caso no vamos a calcular el potencial estándar de la celda, sino el potencial real, porque la concentración de las especies es diferente a la estándar. La estándar es 1 molar. Entonces, las concentraciones son diferentes. Entonces, calcule, ¿verdad? De una celda de hierro y cobre. De hierro y cobre. Muy bien. Que funciona a 25 grados y posee entonces vamos con la concentración de los iones hierro, y los iones cobre.
Muy bien, ahí está. Entonces vamos a determinar el potencial de esa celda. Allí, cerramos signo de interrogación aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si quieren, comenzamos por teniendo en cuenta la ecuación, ¿verdad? La ecuación de Néel. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Aquí. ¿Cómo comenzarían ustedes? Con la tablita. Ajá, con la tablita. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué vamos a buscar en la tabla? El potencial estándar de hierro y de cobre. Muy bien, los potenciales estándar. Entonces, lo primero que ustedes comenzarían sería buscando los potenciales estándar. Entonces, vamos a buscar el potencial estándar de hierro. Como son de reducción, sabemos que va a ser de hierro más 2 a hierro sólido. Y el del cobre, que obviamente como también es de reducción, lo que está en la tabla es de cobre más 2 a cobre sólido. ¿Cuánto es el del hierro? En la tablita. Menos 0.44. Muy bien, menos 0.44 voltios. ¿Y el del cobre? Más 0,34. Más 0,34 voltios. Muy bien. Ok. Según esos resultados, ¿quién se va a reducir? El cobre. El cobre, ¿verdad? Se va a reducir. Recuerden que el cátodo va a formar el potencial más grande de los estándar. Este se va a reducir. Por lo tanto, este se va a oxidar. Entonces, significa que el cobre va en este sentido, es decir, del ion a sólido, y el hierro va en este sentido, de sólido al ion. Entonces, de esa manera puedo escribir el segundo paso, que serían las semirreacciones y la reacción global. Semirreacciones, ¿verdad? Y la reacción global. Entonces, la semirreacción, la de arriba, sería hierro sólido, ¿verdad? Pasa a hierro más 2. ¿Cuántos electrones si se oxida? ¿Él gana o pierde electrones? Si el hierro se oxida, ¿gana o pierde electrones? Gana. O pierde. Pierde. Misael todavía se confunde, pierde, ¿verdad? Y si pierde electrones, los electrones, ¿dónde los sumo? ¿En los reactivos o en los productos? Si los pierde. Los reactivos. Si los sumo aquí, ¿significa que los está perdiendo o que los está ganando? Los está ganando. Claro, los está ganando, pero si se oxida, los está perdiendo. ¿Dónde los sumo? En el producto. En el producto. ¿Cuántos electrones debo sumar para que las cargas de aquí sean iguales? Recuerden que aquí es 0, aquí es más 2. ¿Cuántos electrones debo sumar para que sea 0 igual que en los reactivos? 2 electrones. Muy bien. Ahí tenemos 2 electrones. Ahora vamos, esta es la de oxidación, ¿verdad? Vamos con la de reducción. La de reducción si va de cobre más 2, ¿verdad? Dejo espacio a cobre sólido. Muy bien, aquí sabemos que es 0. El que se reduce gana o pierde electrones. Gana. Gana electrones. ¿Dónde coloco los electrones? ¿Reactivos o Reactivos. productos? En reactivo. Si aquí es 0 y aquí es más 2, para que sea 0 como en los productos, ¿cuántos electrones ganó? 2. 2 electrones, ¿verdad? Porque aquí sería 2 menos y 2 más es 0 y me da 0 igual que aquí. Aquí tengo 0 y aquí tengo más 2 y 2 menos, da 0 igual. Muy bien, entonces ya vemos que los electrones son iguales arriba y abajo. Si vemos las masas están igualadas, un átomo y un átomo, un átomo y un átomo, entonces puedo sumar para hallar la reacción global. Y me queda entonces que el hierro sólido reacciona con cobre más 2 acuoso y produce hierro más 2 acuoso más cobre sólido. Esa es la reacción global, ¿sí o no? ¿Verdad? Después que sumo la semirreacción. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto es el potencial de esta celda? ¿Cuánto es el potencial estándar de esta semirreacción? De hierro sólido a hierro más 2.
Menos 0,44. Ajá, pero el menos 0,44 es reacción, es un potencial estándar de reducción. Si él se está oxidando, ¿cómo lo tengo que escribir el 0,44? Positivo. Positivo, muy bien, porque se está oxidando, 0,44 voltios. Y el del cobre, sí lo tengo que escribir tal cual, porque es el que se reduce. ¿Cuánto es? 0,34. 0,34. 0,34, muy bien. Y ahí lo sumo para hallar el potencial de la celda estándar. ¿Cuánto es? 0,44 más 0,34. ¿Cuánto es? 0,78. Ajá, 0,78. Muy bien, voltios, ¿verdad? Ahí la página se me acabó. 0,78 voltios. Entonces ya tengo el potencial de la celda y tengo N. ¿Sabemos cuántos electrones se transfirieron aquí o se perdieron en total? 2. 2. Entonces ya tengo N y tengo el potencial. ¿Qué es lo tercero antes de calcular la ecuación de Nernst que me faltaría? Si ya tengo N y el potencial estándar, ¿qué tengo que hacer ahora? El potencial de la celda. Antes del potencial de la celda, ¿qué me faltaría para utilizar esa ecuación? La concentración. La concentración, ¿verdad? La Q, ¿verdad? Que sabemos que es la concentración de los iones que afectan en los productos entre la concentración de los reactivos, ¿verdad? Según esta reacción global de los productos, ¿quién afecta? ¿El cobre? ¿Quién? ¿El cobre? En los productos son estos. Ah, ok, FF. Ajá, el hierro, ¿verdad? Tenemos que tener la concentración de los iones hierro más 2. Y de este lado, porque abajo van los reactivos, ¿quién afecta? Cobre. Cobre, ¿verdad? Los iones cobre más 2. Muy bien. Según el problema, ¿cuánto es la concentración del ion hierro? 0,0025 moles. Molar, muy bien. 0,0125 molar. ¿Y cuánto es la concentración de los iones cobre? 0,125 molar. 0,125. Muy bien. ¿Cuánto da eso? Esa división. 0,01. ¿Cuánto? Me dio 0,01. Le dio 0,01. Ok, 0,01. Muy bien, ahora sí, nos vamos al cuarto paso y es sustituir en la ecuación de Nernst, ¿verdad que sí? Ya tenemos todo lo que vamos a sustituir en la ecuación de Nernst. ¿Ah? La ecuación de Nernst me dice que el potencial de la celda o la fuerza electromotriz de la celda va a ser el potencial estándar de esa misma celda menos 0,059 entre n por el logaritmo de Q. Entonces sustituimos. ¿Cuánto es el potencial de la celda estándar? El que calculamos arriba. Más 0,78 voltios. Muy bien. Más 0,78 voltios. Menos 0,059. ¿Cuánto es n en este caso? 2. 2. Muy bien. Por el logaritmo de Q. ¿Cuánto nos dio Q? 0,01. 0,01. Muy bien. Entonces allí tenemos, ¿verdad? Necesito otra hoja que llegue al final de esta. Ya. Déjenme sacar de aquí. Listo. Muy bien. Entonces aquí tenemos. Nos vamos a quedar aquí con el más 0,78 voltios menos ¿cuánto da esto? 0,059 entre 2. 0,0295. Ajá, 0,0295. ¿Cuánto es logaritmo de 0,01? Menos 2. Menos 2. Los demás están dormidos. Muy bien. Se me queda aquí más 0,78 voltios. Esto también ya está en voltios. Entonces aquí tenemos menos por menos me da más. Y multiplico 0,0295 por 2. ¿Cuánto me da?
0,059. Claro, correcto, porque si aquí tenía 2 y esto de 2 se cancelaban, ¿verdad que sí? Y me daba 0,059. 0,059 voltios. ¿Cuánto me da entonces el potencial de la celda, el real? Si sumo esas dos. 0,84. 0,84. O sea, sale 0,839. Ah, bueno, perfecto. Voltios, que no se nos olvide que esto está en voltios. Ahí está, ese sería el resultado. Esta era una pregunta. Dígame. En ese caso de que, por ejemplo, a Daniel le salió 0,84, bueno, en sí es lo mismo, cuentan, no importa cómo lo pongamos, o hay que ponerlo como usted lo puso, 0,83. Lo puedes poner de las dos maneras. En un caso estamos redondeando. Ahora, por ejemplo, en el caso que estemos, supongamos que estamos en la evaluación y ves las opciones, porque normalmente en la evaluación las preguntas son estructuradas, obviamente vas a ver el valor que, si tú ves, por ejemplo, 0,84 y te dio 0,839, pues escoges 0,84, dependiendo de cómo esté la presentación. Si ves exactamente, porque va a depender de los decimales que coloque cada quien en su calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, a veces eso puede afectar una décima, una centésima. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Algo que no hayan comprendido? ¿Cómo tomo su silencio? Misael, ¿necesitas foto de los dos? ¿Sí? Ok. Very good. Espero que entiendas, porque también yo estaba aquí, estoy un poquito incómodo porque no estoy en la pantalla, pero yo les paso la foto, no hay problema. Muy bien. Vamos a ver lo que vamos a hacer en la plataforma en este caso, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el documento? Aquí está. Ya se está abriendo. ¿Listo? Aquí está. Vamos a compartir. Bueno, primero vamos acá. Aquí en la plataforma, ¿verdad? Tenemos el tema que estaba abierto desde la semana pasada, que es celdas electroquímicas, ¿verdad? Nosotros teníamos un deber aquí que era desde la semana pasada, que era este, ¿verdad? El de electroquímica, saber la espontaneidad. Abajo está el otro recurso, el que dice aplicación fuerza electromotriz de una celda. Ahí va a estar, ustedes le dan clic, ¿verdad? Y va a estar una hoja de trabajo que está aquí. Aquí está la hoja de trabajo, ustedes la descargan y esta es la hoja de trabajo. Déjenme buscarla, aquí está. Aquí está la hoja de trabajo. La primera pregunta es como de razonamiento, a ver si hemos comprendido algo. Dice, vamos a predecir si el hierro es oxidado por el cloro o por el yodo, ¿verdad? Entonces aquí le dice, ¿puede el cloro oxidar el hierro 2 a hierro más 3? Y el yodo, entonces aquí le dan los potenciales estándar. Se supone que el que se va a oxidar es el hierro, de hierro, ¿verdad? Se va a oxidar el hierro, por lo tanto el potencial estándar, si va a pasar de hierro 2 a hierro 3, es negativo, es menos 0,77. Y ustedes, ¿verdad? Con estos potenciales del cloro y el yodo, el que les dé positivo es el que va a lograr oxidarlo. Si les da negativo, esa reacción no es espontánea. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente de predicción, ahí no hay que hacer mucho cálculo, ¿verdad? Simplemente para reforzar el tema de cómo se oxida o se reduce. Aquí está la aplicación de lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Aquí dice calcula la fuerza electromotriz de las siguientes pilas, ¿verdad? Tenemos una pila de cadmio-plata, aquí tenemos la concentración de los iones cadmio y la concentración de los iones plata. Obviamente la temperatura va a ser a 25, se va a utilizar la misma ecuación, ¿estamos de acuerdo? Aquí lo que está son, obviamente tenemos las concentraciones de los iones y
En la tabla ustedes deberían de buscar, ¿verdad?, los potenciales estándar de cadmio y de plata para hacer el procedimiento. Eso está tabulado, ¿sí? Allí en la tabla. Tenemos otra, la B dice una celda de cobre, ¿verdad?, y hierro. En este caso, el hierro más 3, ¿verdad?, va a pasar a hierro más 2. Entonces, por eso le dan la concentración de los iones hierro y la concentración de los iones hierro 2 y hierro 3, ¿verdad? Aquí tenemos una de cromo con cobre y aquí tenemos una de plata con cobalto, ¿verdad? Entonces, en el caso de la B y de la C, que puede surgir alguna inquietud, ¿verdad? Vamos a hacer esa explicación porque sé que algunos, yo los conozco, van a decir, profesor, ¿por qué usted colocó 2 iones? No entiendo ni papa, ¿verdad? Entonces, voy a hacerla aquí. Voy a solamente la reacción, no es que voy a hacer el cálculo, ¿no? El cálculo lo van a hacer ustedes. Déjenme escribirla aquí para compartirla. Voy a medio explicar la de cobre y hierro, ¿verdad? Ya voy. Ok. Y aquí dice platino. Perfecto. Entonces vamos a compartir eso. Vamos a compartir, vamos a explicarles esto un poquitico. La variación que tiene es una variación muy pequeña, ¿verdad? Si sabemos utilizar bien el concepto, pues lo vamos a tener. Ahí les dan esa celda, ¿verdad? No voy a anotar valores. ¿Verdad? Esa celda es la siguiente. Les voy a primero a dibujar cómo es la celda, ¿verdad? En esta celda tengo igual mis 2 cositos, ¿verdad? En este caso tengo cobre aquí, ¿verdad? Porque este sería, recuerden que el de la izquierda es el ánodo y este es el cátodo, ¿verdad? Entonces aquí tengo el cobre sólido y aquí tengo cobre más 2. Ahora, ¿qué pasa en este lado? En este lado se está reduciendo el hierro más 3 a hierro más 2, ¿verdad que sí? Los dos son iones, es decir, que los dos están aquí, ¿verdad? Hierro más 3 y hierro más 2. Pero, obviamente, aquí yo siempre utilizo un cablecito, ¿sí o no? Pero en este lado no tengo una barra. ¿Estamos de acuerdo? No tengo una barra, tengo que colocar una barra que sea inerte. ¿Qué es esto que está aquí? Platino. Normalmente se utiliza platino porque es inerte. Aquí yo voy a tener una barra, pero es platino. Él no va a reaccionar no va a hacer reacción en la celda, sino que va a permitir el flujo de los electrones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde va a ocurrir la reacción de reducción? Aquí en el envase, porque todo es acuoso. Entonces, si yo escribo las semirreacciones, y esta es la de oxidación, entonces yo sé que la de oxidación es de cobre sólido a cobre más 2, ¿verdad? Que es acuoso. Y como se está oxidando, porque recuerden que este es el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, y este es el cátodo, donde ocurre la reducción, este es el negativo y este es el positivo, ¿verdad? Entonces aquí es la oxidación. El que se oxida sabemos que pierde los electrones, aquí serían más 2 electrones, ¿sí o no? Ahora, el que se reduce, ¿verdad? Si yo sé la nomenclatura, se reduce el hierro más 3 a hierro más 2, porque la celda lo dice de esa manera. Se reduce de hierro más 3, que es acuoso, a hierro más 2. Si se reduce, ¿cuántos electrones gana ese elemento? ¿Cuántos electrones gana? Si pasa de más 3 a más 2. 1. 1, perfecto. Más un electrón. Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Más un electrón. No entra el platino. Es decir, que cuando yo haga mi reacción global, ¿verdad? Si aquí tengo 2, esta reacción la tengo que multiplicar por 2. ¿Sí o no? Para que haya 2 electrones abajo y se puedan eliminar. Entonces, tengo aquí cobre sólido más 2 hierro más 3 acuoso. ¿Qué pasa? A cobre más 2 acuoso más 2 hierro más 2 acuoso. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera queda. ¿Cuánto vale N en este caso? ¿Cuántos electrones por? Va a ser 2, muy bien, porque 2 arriba y 2 abajo, ¿verdad? Que fue lo que hice. N va a valer 2. Ahora, si yo quiero expresar Q, ¿verdad?
si yo quiero expresar Q en este caso, cuando vaya a hacer mi cálculo, ¿cuáles son las concentraciones? Porque yo sé que aquí arriba va productos y aquí abajo va reactivos, ¿verdad? Entonces, de los productos, ¿quiénes afectan? Los dos. Los dos, muy bien. Por eso les estoy dando la concentración de todos los iones, ¿verdad que sí? Entonces, afecta la concentración de cobre más 2 y afecta la concentración de hierro más 2, ¿verdad? Y abajo, en los reactivos, ¿quién afecta? Hierro. Hierro más 3. Muy bien, hierro más 3. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, ¿verdad? Aquí tenemos un coeficiente, ¿verdad? Un coeficiente. ¿Qué pasa con este coeficiente aquí? ¿Cómo lo tomo en cuenta? En la Q. Vamos a ver quién recuerda en el tema de equilibrio. ¿Qué hago con este 2? ¿Elevo? ¿Cómo? Dime, María. O sea, el hierro elevado a la 2. Exactamente, ¿verdad? Los que tienen el coeficiente 2, ese es el exponente. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Entonces, en ese caso, este sería 2 y este sería 2. ¿Sí o no? Porque tienen coeficiente 2. Y ahí sustituyo y hago el cálculo de Q. Entonces, eso va a ocurrir en este ejercicio que es de cobre y hierro, y en el otro ejemplo, ya se los voy a mostrar porque nos quedan 2 minutos para que no haya lugar a dudas aquí. En el de abajo, creo que es el C. Aquí está. Este es en el B, ¿verdad? Y aquí en el C es cromo. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Ocurre lo mismo. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Tal cual como les estoy diciendo. Bueno, aquí hay un pequeño error. Este 2 más, por favor. Bueno, yo voy a tratar de modificarlo. Este es exponente, ¿sí? Es la carga del cobre, por si acaso, que no lo puse como superíndice. Perfecto. ¿Alguna pregunta con la actividad? Las 4 celdas que están allí las van a hacer con el procedimiento que vimos en clase. Ya les dije la pequeña variación, ¿verdad? En este caso que son 2 iones, igual van a tratarlo de este lado. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Pero el paso del potencial de estándar de la celda, ¿eso cómo sería? ¿O ya no va eso? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que lo estoy haciendo de forma general. Ahí tendrías que buscar igual el potencial de hierro y el de hierro más 3 a hierro 2 y el potencial del cobre. Igual el positivo es el que se reduce, ¿verdad? Y el más negativo es el que se oxida. Ahí está. Obvio, porque tienes que hacer el cálculo con la ecuación de NER. Necesitas el potencial estándar. Lo que estoy es aclarando el tema de que tenemos 2 iones, pues obviamente allí, para que es diferente al que estábamos trabajando. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Perfecto. Bueno, la actividad que vieron allí va a estar habilitada hasta el 7. ¿De acuerdo? Hasta el 7. Muy bien. Entonces, cuídense. Nos tenemos feliz fin de semana. Nos vemos pronto, la semana que viene. Cuídense. Bye.